por segundo o metros por día, y viene dada por la fórmula, ¿sí?, siguiente, donde K minúscula es la permeabilidad, igual a K mayúscula, que es la permeabilidad dentro del material, es una permeabilidad intrínseca, y esta depende del medio físico, por gamma W, es decir, el peso volumétrico del agua, y mu, que va a ser la viscosidad del agua. ¿Ok? Entonces, mediante esta fórmula obtenemos la permeabilidad. Algunos valores en las siguientes tablas, y ya las vimos, creo, ¿no? Bueno. Aquí tendremos algunos valores de permeabilidad, ¿no? De la arenisca, de la caliza, del esquisto pizarra, de la sal, de rocas metamórficas, de lutita, de rocas volcánicas, y va de 10 a la menos 5 metros por segundo hasta a la 10 menos 13 metros por segundo, dependiendo, ¿no? Ahí del lado derecho está el aparato que les decía yo para la prueba de alterabilidad, ¿no? ¿Ok? Este aparato se utiliza para esa prueba de durabilidad y de la alterabilidad. Y luego, ¿qué más? Ok, en el laboratorio medimos la variación de la apnea del agua con el tiempo que nos indica la alteridad de la roca. Hay 3 maneras en que podemos determinar el coeficiente de permeabilidad: mediante un permeámetro de carga constante, o un permeámetro de carga variable, o bien un permeámetro radial, los cuales se muestran en las siguientes imágenes. En general consiste en hacer pasar agua a través de la muestra. El agua debe ser la misma con la que la roca estará en contacto en el campo. Si la permeabilidad varía con el tiempo, o la composición química del agua filtrada a través de la muestra se modifica, la alteridad de la roca va a ser alta, más del 17%. Entonces, bueno, aquí sea un cilindro de roca o sea una muestra obtenida de un afloramiento, es decir, de una perforación o de que alguien en un afloramiento de roca sacó el material, ¿sí? Este material lo vamos a tener que triturar y pues trabajarlo como un suelo, ¿no? Entonces, aquí el permeámetro es de carga constante y es tomado del libro de Fundamentos de Mecánica de Suelos de Juárez Vadillo y de Rico Rodríguez, ¿sí? Entonces, tiene una longitud, el portamuestras o el material, tiene un área este material. Si va a ser constante, aquí constantemente vamos a tener este límite. No vamos a dejar que baje, siempre va a estar y poniéndose agua, ¿no? Si se llega a desbordar, bueno, pues acá tenemos un recipiente para que se deposite ese desborde de agua, y de esta altura hacia este permeámetro, ¿sí? Pues tenemos una diferencia de altura. Hacemos pues pasar agua a través de la roca convertida en suelo, ¿verdad? Y obtenemos el flujo del agua o permeabilidad a través de esto, ¿no? Hay algunas fórmulas que me permiten determinar también este parámetro de la permeabilidad, como el que vimos ahorita, ¿ok? Entonces esta papa, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Triturar mi muestra que entre aquí, ¿sí? Mido la muestra, mido el área, ¿sí? Por donde va a pasar el flujo, y aplico Bernoulli y aplico el otro cuate, ¿cómo se llama? Órale. Sí, se me fue el autor, aplicamos la ley de Darcy, donde el gasto es igual a la permeabilidad K por el gradiente hidráulico, ¿sí? La diferencia de aquí a acá, y por
el logaritmo natural de esta altura. Es Q igual a K por I por A. Tengo A, tengo I o lo obtengo y tengo la diferencia de altura. Entonces con eso obtengo la permeabilidad y también puedo obtener el flujo, ¿no? Para cuando es de carga variable el parámetro, tenemos que puede ser para suelos finos o rocas que trituré muy finamente o rocas que trituré de manera gruesa, ¿no? Y entonces tengo el área del suelo, tengo también la longitud. Aquí, si es para suelos finos, ponemos un tapón. Si es para gruesos, pues no vale la pena el tapón. Ponemos un tubo capilar, ¿sí? Donde ese tubo capilar tiene una área, ¿sí? Y va a tener una altura cuando el parámetro es carga variable. Aquí nada más echamos el agua y vemos cómo estas alturas, H, H1, H2, van a ir variando y obtenemos la permeabilidad que va a ser igual al área del tubo, de este tubito capilar, por su longitud, por el área de nuestra muestra, por el tiempo en que pasa, ¿sí?, todo el flujo de agua, por el logaritmo natural de H1 entre H2. Y ahí tenemos la permeabilidad. ¿Ok? Usamos pues lo mismo que para suelos. Sale. La otra permeabilidad es la del aire. Y aquí el valor del coeficiente de permeabilidad al aire es un índice del estado de alteración de la roca. La prueba consiste en hacer pasar aire a través de la muestra de roca por medio de un dispositivo. Aquí vamos a colocar el espécimen en el portamuestra, se tapa y se sella, se abre la válvula de vacío, se le va a elevar mercurio, también lleva mercurio, se cierra la comunicación al vacío, se destapa el portamuestras, entonces el aire va a pasar a través de la muestra y en consecuencia baja la columna de mercurio, se mide esta variación de la columna de mercurio en un tiempo dado y obtenemos ya la permeabilidad, ¿no? Entonces, este sería el equipo, ¿sí? Un recipiente donde vamos a llenar de mercurio, un portamuestra con este tubo que tiene una llave que puedes, al abrirla o cerrarla, me puede provocar un vacío. El portamuestra, ¿sí?, tiene un cilindro roscado, un sello para el aire o aerosello, aquí sería la muestra, que tiene comunicación con el tubo de vidrio y tiene un tubo para drenar si se llega a pasar hasta acá el mercurio. Ok, el mercurio aquí se va a poner, ¿no? Este aparato o dispositivo es similar al de un termómetro de carga variable. La permeabilidad al aire se calcula mediante la expresión permeabilidad es igual al área de la sección transversal del tubo por el espesor de la muestra L entre el área de la sección transversal de la muestra por el intervalo de tiempo transcurrido al cambio de la diferencia de alturas H1 y H2. ¿Sí? Aquí cuando metemos el mercurio, ¿sí?, y ponemos la muestra, este va a subir hasta aquí. Esta sería su altura inicial, H1. Abrimos, hacemos vacío, abrimos el portamuestras, hacemos que el aire circule por acá, y entonces el mercurio va a bajar y vamos a tener H2, que sería la altura final de la columna del mercurio, ¿ok? Entonces ya después nada más que, pues, sé el área, sé el espesor de la muestra, sé el área de la sección transversal de la muestra, sé el tiempo que transcurrió entre que lo tenía yo en H1 y pasó a H2, ¿sí?, por el logaritmo natural de la altura inicial H1 entre la altura
final H2 por, miren, 1 entre 13.6, ¿no? 13.6 es la fuerza que hace el mercurio. ¿Ok? La experiencia nos indica que si el valor de la apneada al aire es menor de 10 a la menos 7 centímetros por segundo, la fisuración es insuficiente y el material no es alterable. Al ser nulo el gasto de filtración del agente agresivo del agua en ella. ¿Ok? Fisuración, ¿qué? Baja con este parámetro, ¿no? Ok, el otro parámetro es llamado sensitividad. Esta prueba consiste en medir el coeficiente de permeabilidad de un flujo de agua radial producido primero en sentido convergente y después divergente a través de una muestra de roca cilíndrica con una perforación central. Se denomina sensitividad al cociente de la permeabilidad media cuando el flujo es divergente entre la medida al ser convergente, ¿no? Entonces la sensitividad también se le designa con la letra griega K minúscula, es igual a la permeabilidad divergente entre la convergente. Estos KDIV y KCOM son coeficientes de permeabilidad resultantes cuando el flujo es divergente, en este caso, y convergente en este, ¿no? La sensitividad y la fisuración están bien relacionadas. Se ha observado que al inyectar agua con presión P en una masa de roca fisurada, el gasto de inyección K sigue esta ley. K va a ser igual a donde A es una constante por, ¿sí? P elevado a la 4. Y el gasto, pues, correspondiente es del paso del agua a través de la abertura elástica producida en fisuras preexistentes. La prueba se realiza en un cilindro de 60 milímetros de diámetro. Este es un cilindro de roca de 60 milímetros de diámetro y 150 milímetros de altura con una perforación axial de 12 milímetros y 125 milímetros de longitud. Entonces, aquí se hace una perforación, un hoyo, hasta los 125. No se perfora todo el núcleo de roca. El núcleo tiene 150, pero la perforación nada más llega a 125. Entonces, que quedan 25 centímetros por debajo y 25 centímetros hacia arriba en el dispositivo para medir esta sensitividad. Y bueno, dice que la perforación queda comunicada al exterior mediante un tubo pegado con araldita. Se introduce la muestra en un depósito de agua y se produce en ella un flujo radial convergente, aplicando una presión externa de 50 kilogramos por centímetro cuadrado y después divergente mediante una presión interior de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. En ambos casos, el tubo de salida estará a la presión atmosférica. El coeficiente de permeabilidad K se calcula mediante esta expresión. K convergente es igual a K divergente, que es igual al flujo o gasto medido entre 2 veces pi por la altura del cilindro, por la presión que estamos aplicando, por el logaritmo natural del radio exterior de la perforación entre el radio interior. La sensitividad de una roca caracteriza la magnitud de la variación de la permeabilidad. ¿A ti se te quedó? ¿No me la regresaste? Perdón. Entonces, caracteriza la magnitud de la variación de la permeabilidad de una roca al abrirse, entonces flujo divergente, o cerrarse, las fisuras, flujo convergente, bajo el efecto de una modificación del estado de esfuerzos actuantes. La presión hidráulica interna o flujo divergente no deberá ser muy grande, ya que puede ocasionar la falla de la probeta por tensión. La permeabilidad medida con flujo divergente es mayor o igual a la medida con flujo convergente, ¿no? Este dispositivo para medir la sensitividad, pues ahí lo tenemos. En la cimentación de presas de concreto, por ejemplo, el efecto de la carga de agua induce una rotación de la estructura con respecto al empotramiento. Esto implica la generación de esfuerzos de tensión en la zona de aguas arriba, obteniéndose una permeabilidad mayor. En cambio, aguas abajo se originan esfuerzos de compresión. En esto se cierran las grietas y crea una barrera impermeable.
Aguas arriba, pues, se origina un flujo que ocasiona una presión de poros casi igual a la carga hidráulica del embalse. Por ejemplo, la presa Malpasset en Francia falló por esta razón. Las pruebas de este tipo realizadas con muestras de roca de la cimentación de Malpasset, después de que falló esta, demostraron que el coeficiente de permeabilidad puede tener variaciones muy grandes dependiendo del sentido del flujo radial. En esta presa, la permeabilidad divergente resultó en algunas pruebas de 50,000 veces mayor que la permeabilidad con flujo convergente. Las pruebas se efectuaron con presiones de 1 y 50 kilogramos por centímetro cuadrado, como se dijo anteriormente. Otros ejemplos del mismo fenómeno se encuentran en la literatura, como en la presa de Santa Rosa, en el estado de Jalisco. Aquí tenemos unas tobas en esta presa, ¿ok? Entonces, el tipo de flujo por donde se de una muestra de roca es, ponemos una bomba a presión, tenemos aquí una presión de 1 a máximo 50, se establece un flujo convergente, ¿ok? Presión interna de 1 a máximo 50 con una bomba de presión, eran 150, 100 milímetros, 25 y 25, que tenía 150 milímetros el núcleo de roca, y nada más perforamos 125. Aquí la bomba va a generar un flujo divergente en lugar de convergente, y entonces tendremos acá K convergente, K divergente, y obtenemos la permeabilidad con la fórmula que pusimos anteriormente, ¿no? Es decir, con esta fórmula. ¿Vale? Sí, profe. Vale, profe. Sí, profe. Las limitaciones que debemos de considerar en las pruebas de laboratorio. Los ensayos son necesarios para detectar las propiedades de las nuestras rocas, pero no las del macizo de donde provienen, aunque a veces podemos extrapolarlas a este. Su ventaja es que son más asequibles que las pruebas de campo, pero tienen las siguientes limitantes. Representatividad. Las muestras analizadas corresponden a puntos aislados del macizo rocoso, por lo que no son representativas de todo el ámbito de estudio ni de la variabilidad de factores presentes en la naturaleza y que condicionan el comportamiento de los materiales. Por otro lado, no es posible reproducir en laboratorio las condiciones ambientales a las que se encuentra sometido dicho macizo rocoso, ¿verdad? Entonces, la mayoría no son representativas. Otras, la escala, se ensayan pequeñas porciones de material a partir de las cuales se pretende caracterizar y predecir el comportamiento de ámbitos más amplios. La diferencia con las escalas y el comportamiento real hace necesaria utilizar factores de conversión o correcciones para extrapolar los resultados a la escala del macizo rocoso, ¿no? Y por último, la velocidad, ¿no? Los procesos de deformación y rotura se producen en unos cuantos minutos en laboratorio, pero en la naturaleza están sujetas al tiempo geológico, que pueden ser cientos de millones de años, ¿no? Entonces, bueno, pues, tenemos ahí limitantes, ¿no? Yo diría que también la velocidad en cuanto al tiempo. Muchas ocasiones tenemos horario de 8 horas en laboratorio, entonces, si me la piden para mañana la prueba, pues nada más tengo 8 horas para hacerla, ¿no? Muchos hacen trampa, en lugar de dejar 24 horas secar el material, pues dicen, bueno, si 105 es a 24 horas, para que sea en 6 horas, 24, la mitad de 24 serían 12, entonces la mitad de 105 lo voy a llevar a 210 y la otra mitad a 400, le voy a poner 500, ¿no? Y hacemos o tratamos de hacer en 2, 3 horas, ¿sí? Incrementando la temperatura hasta 500 y 600 grados centígrados. Si me da el equipo para esas temperaturas, entonces acelero la velocidad del proceso. No va a ser representativo para nada. Y aparte, si agarro la roca que yo observe menos amolada, sí, pues mucho menos va a ser representativo si está reamolado la masa rocosa. ¿Okay? ¿Sale? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta de lo que vimos? Cero. Pero eso después sí puede traer problemas, ¿verdad? No hacer la prueba como se debe, pues. Pues sí, a ti como ingeniero, sí te puede traer problemas, ¿no? A mí me quisieron hacer, como dice, de jamón la torta, ¿no? En un estudio de oceanografía para playas de Cancún. El jefe le urgía, ¿no? Le urgían. Ya, te pago horas extras y la chingada. Y pues cuando ya llevas mucho tiempo moviendo la pala, pues ya sabes qué, ¿no? Qué errores, ¿no? Entonces, este amigo, pues se le olvidó enviarme las muestras, o no sé qué pasó, ¿no? Pero el rollo es de que me las envió con un propio y me habló personalmente, y le dije, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no me mandas un oficio donde tú me digas, ¿no? Que los resultados los quieres para mañana, ¿no? Y pues que yo cambie los parámetros, ¿no? Que yo cambie los parámetros de la norma. Si no me das esa instrucción, pues yo les voy a dar su tiempo, ¿no? No, pero es que no chingues. Le digo, mira, van a salir mal tus resultados. Porque cuando aceleras todo eso, mira, las arcillas, los flóculos, pues de repente en tu muestra no vas a tener arcillas, porque se quedan en tus pelos, en tus fosas nasales, en los bigotes, en el cabello de la cabeza y en la atmósfera, ¿sí? Las partículas se excitan cuando les aplicamos calor excesivo, ¿sí? Entonces, para que se asienten, pues necesitas mucho tiempo. Pero si el material lo metes y le das media hora y le das 2000 grados centígrados, ¿sí? Pues de repente todo el material fino se va a quedar en la atmósfera. Y tú a la hora de tamizarlo, y obviamente lo estás tamizando caliente, pues bueno, vas a tener puras gravas y arenas en el resultado, ¿no? Y entonces me la quiso voltear y hacerme la de pedo, ¿no? Y me llamaron ella a la dirección. Oye, estás haciendo mal tus resultados y que no sé qué. No, pues yo nada más seguí instrucciones del señor gerente, ¿no? Y aquí está una copia donde él me manda un oficio donde me dice que le urgen. Yo ya había hablado con él, pero pues no sé si le urgían mucho, ¿no? No sé si se le pasaron a él enviarme las muestras. Y pues ahora me la deja a mí y yo le dije lo que iba a pasar, ¿no? Pero él dijo, no importa. Y ahora resulta que sí importa, ¿no? Pero mire, pues yo lo bueno que le pedí el oficio, no se quedó en que, porque le dije, si es nada más de boca, pues olvídate, yo le sigo con el tratamiento, ¿no? Pues sí, le costó el puesto al señor, ¿no? Uno porque pues no estaba en el trabajo que tenía que estar, ¿no? Y dos, por alterar los resultados, ¿no? Cuando yo le estaba diciendo que iba a salir mal el resultado. Inclusive le dije, mándame ese oficio y mira, yo de todos modos voy a hacer un cuarteo de tus muestras, ¿sí? Y ya sin la prisa que tú tienes, pues yo me las pongo a hacer y ya después cambiamos nada más los formatos para que tú tengas ya lo bueno, ¿no? Pero, cabrón, pues alguien que sabía granulometría le dijo, no me chingue, pues como que no hay arcillas, ajá, aquí hay y un chingo de arcilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué le dices si el otro güey sabía?
iban a mandarlos a otro lado y obviamente en otro lado le iban a dar la respuesta y pues a decirles que pasaba eso, ¿no? Ok. Se compran profesores. Esos más bien se venden, ¿verdad? Entonces sí, a veces el no, el no tener tu conciencia o conocimiento, pues también, a veces pides cosas que están mal, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué haces? Nada. Primero no me quería mandar le digo, bueno, pues si no me lo mandas no te puedo atender, ¿no? Y si no, pues habla con mi gerente. Hoy ¿Y si lo corrieron, profe? te pones de mamón. No, no lo corrieron, pero sí lo cambiaron, le quitaron el poder, ¿no? O si tú quieres lo congelaron por un tiempo, ¿no? Mientras el cliente le pasaba lo encabronado. Y como te digo, como yo ya le había dicho que iba a ser el estudio alterno, es decir, yo ya tenía ese estudio, ¿no? Y fue lo que le dije al director, ¿no? Mire, yo hablé con el de escenografía y quedamos en esto, ¿no? Porque yo le dije que ese estudio estaba para tirarlo a la pinche basura, ¿no? El que él me pidió ya, nada, métele tantos grados y la chingada. Y y pues no. Yo cuando hay ingenieros que no saben para qué chingados, ¿no? Y cuando me enviaban estudios, yo les decía, oye ingeniero, digo, no me importa ni estoy tratando de, pero pues, si sabes qué es lo que quieres de tu estudio, nada más que te dé la clasificación de la roca o